La escena que los investigadores encontraron cuando abordaron el submarino no podría describirse de otra manera que aterradora o perturbadora. 70 tripulantes permanecían en sus puestos de trabajo sin señales de lucha, sin señales de pánico, sin tan siquiera haber intentado escapar. Era como si la muerte hubiera llegado en un instante y ellos la hubieran aceptado sin resistencia. La pregunta que todos hicieron en ese momento fue: ¿qué demonios pasó dentro de este submarino? Y es que no era para menos. Lo que la Armada China descubriría poco después haría que el gobierno intentara borrar todo rastro del incidente. El océano es un cementerio, es un pozo sin fondo donde las máquinas de guerra quedan olvidadas y las historias se pierden en la oscuridad. Pero a veces el mar decide escupir sus secretos y cuando lo hace es mejor estar atentos para escuchar lo que nos dice. La noche del 25 de abril del 2003, un grupo de pescadores chinos navegaba en el mar Amarillo. Era una noche sin luna que solo reflejaba las estrellas sobre la superficie calmada del mar. De repente, las redes se tensaron con una fuerza inhumana. Los hombres se quedaron desconcertados y lucharon contra las cuerdas mientras el barco entero crujía, inclinándose peligrosamente hacia un lado. Algo enorme, y cuando digo enorme estoy hablando gigantesco, se había atrapado en las redes, había quedado atrapado en las redes. Sin poderse contener, uno de los pescadores se estremeció y lanzó plegarias a los cielos al escuchar un extraño sonido metálico, como un lamento gutural que resonaba bajo el agua. El barco se sacudió de nuevo y entonces lo vieron. Primero fue una sombra descomunal que parecía surgir de las profundidades como un espectro mecánico. Luego, la estructura empezó a emerger con lentitud. Ante ellos tenían una enorme mole de acero cubierta de óxido y con cicatrices del tiempo y de la guerra. Lo que esos marineros experimentaron en ese momento se conoce como submecanofobia. La submecanofobia es, digamos que es el miedo irracional hacia las grandes estructuras sumergidas, como por ejemplo los barcos hundidos, las plataformas petrolíferas, tuberías submarinas y por supuesto los submarinos fantasmas. Lo que sucedió la noche del 25 de abril del 2003, a día de hoy se conoce como el caso del submarino fantasma o el MiG-361, el submarino que desapareció con toda su tripulación a bordo. Ante la aparición desconcertante de un submarino, los marineros se miraron aterrorizados al ver aquella gigantesca criatura de metal emergida de las profundidades del mar. Imagínense cómo podría haber sido esa experiencia. El miedo entre los marineros estaba justificado, pues el submarino parecía estar activo a pesar de no dar señales de vida. Es verdad que el casco estaba corroído, sucio, pero entre la suciedad se podía distinguir perfectamente los números y las letras pintadas. Testigos de que se trataba de un submarino militar, evidentemente de un submarino de la Armada China. El verdadero pánico se apoderó de los pescadores cuando intentaron comunicarse con el submarino y nadie respondió desde su interior. El silencio era absoluto. Uno de ellos, con manos temblorosas, enfocó con su linterna hacia la torre de mando. A través de las pequeñas ventanas vieron la imagen, vieron una imagen que los perseguiría por el resto de sus vidas. El submarino estaba repleto de rostros congelados en una muerte inexplicable. Los cuerpos lucían inmóviles con sus uniformes de marina china, con sus uniformes de la marina china aún ajustados a sus dueños, muchos de ellos con los ojos aún abiertos, vidriosos, con una mirada fija hacia el vacío. Y aquí es donde comienzan los extraños sucesos. En cuanto el macabro descubrimiento fue reportado a las autoridades chinas, los comandos de la Marina no tardaron en llegar a la zona. Lo primero que hicieron fue decretar un silencio absoluto. ¿Por qué? Cualquier comunicación sobre el hallazgo quedó bloqueada de inmediato. De nuevo, ¿por qué? Se impusieron restricciones en la zona y nadie, absolutamente nadie, podía acercarse. La Marina movilizó buques de guerra y equipos de recuperación. El objetivo fue claro desde un principio: eliminar todo rastro de evidencia. De nuevo, ¿por qué? ¿Qué coño estaban escondiendo? Mientras tanto, los cuerpos de los tripulantes fueron extraídos del submarino y trasladados en secreto. No hubo funerales públicos, no hubo declaraciones oficiales, solo un comunicado breve, vago y
y bastante controlado. El MiG-361 sufrió un incidente técnico letal. That's it, done, punto. Tunturún, todo el mundo para la casa. Entre los oficiales encargados del rescate o de la investigación, el miedo se hizo evidente. Al ingresar al interior de este submarino, la escena que encontraron fue digna de una pesadilla. Todos quedaron desconcertados, ya que, según los propios investigadores, los cuerpos estaban demasiado bien conservados para haber muerto hacía tanto tiempo. No presentaban signos de descomposición avanzada, a pesar de que el submarino debió de estar a la deriva durante días. Imagínense una escena tan aterradora, un submarino navegando por las profundidades del océano durante días con toda una tripulación de muertos en su interior, en sus puestos de trabajo. Algunos marinos aún sostenían lápices entre sus dedos. Otros tenían las manos apoyadas sobre los controles, como si hubieran trabajado normalmente hasta el último segundo. No hubo rastros de lucha, ni siquiera de resistencia. Sencillamente, pues nada, decidieron morirse. Ya, la vida se fue de sus cuerpos. Y aquí se desata el misterio. La bitácora de a bordo, sin embargo, estaba incompleta. Las últimas anotaciones fueron confusas, con frases como el aire se sintió más denso o algo no estuvo bien, no pudimos comunicarnos con el exterior, escuchamos voces. ¿Voces? La historia continúa tomando un tono muy oscuro. Algunas de las filtraciones que se han hecho públicas sobre este incidente hablan de una serie de grabaciones de audios dentro del submarino que fueron deliberadamente eliminadas. ¿Por qué? Se dijo que la última transmisión del MiG-361 contenía sonidos inhumanos, una mezcla de estática y murmullos sin sentido. ¿Qué escucharon o qué transmitieron esos marineros antes de morir? Sigue siendo un misterio. Me encantaría poder escuchar esas grabaciones para darle un poco de sentido a este macabro descubrimiento que encontraron esos marineros. Por supuesto que el gobierno chino sigue negando estas declaraciones, pero hasta día de hoy no muestran las grabaciones originales, lo que sigue alimentando ese aura de misterio que hay alrededor de este caso. Los restos del submarino fueron remolcados y posteriormente desmantelados en secreto. ¿Por qué tanto misterio? Esa es mi pregunta. Esa es una de las tantas preguntas que muchos continúan haciéndose. ¿Por qué tanto misterio? Si fue un error, pues ya, punto, fue un error. ¿Cuál es el problema? Los documentos del caso fueron clasificados de secreto o top secret y a las familias de los marineros se les ofreció una explicación estándar y genérica. Un fallo técnico, nada más, punto, todo el mundo para la casa. Pero en la oscuridad de los foros en internet, y lo pueden buscar por ustedes mismos, los círculos hablan de que sucedió algo más en ese submarino. ¿Qué pasó realmente dentro del MiG-361? Y lo más inquietante, ¿por qué China tuvo tanto miedo de que alguien lo descubriera? A pesar de que existen varias teorías, algunas más lógicas y otras que rozan un poco lo paranormal, el gobierno chino, ante tanta presión en los medios de prensa, a través de tanta presión o por tanta presión de los medios de prensa internacionales, terminaron dando esta versión. La versión oficial, según ellos, fue que durante una maniobra de entrenamiento, la válvula de admisión de aire quedó cerrada por error. 70 hombres murieron asfixiados sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Aquí hay un problema. ¿Cómo es que nadie intentó salir? ¿Cómo es que nadie buscó los tanques de oxígeno auxiliares? Si estás notando, y estamos hablando de marineros expertos, si estás notando que estás teniendo una falta de oxígeno, tomas una válvula y respiras, tomas uno de estos tanques de emergencia y comienzas a respirar, porque algo no está bien. Estos tipos tienen un entrenamiento que les toma fracciones de segundo en reconocer que algo está mal y pues nada, reaccionan de acuerdo al entrenamiento que han tenido. Nadie, 70 marineros profesionales se fueron quedando dormidos poco a poco sin darse cuenta de que había una falla de oxígeno en el aire. De nuevo, esta versión oficial también plantea otra incógnita. Según explicaron, el submarino se sumergió el 16 de abril, hasta que fue descubierto la noche del 25 de abril. De nuevo, ¿qué significaría esto entonces? ¿Que el submarino estuvo a la deriva durante 10 días navegando por las profundidades del océano con una tripulación fantasma?
Ya que todos los tripulantes aparentemente murieron antes de darse cuenta de que estaban teniendo una falta de oxígeno, se quedaron como dormidos en sus puestos de trabajo, pero no estrellaron, no chocaron el submarino. El submarino no se fue a la deriva hacia el fondo. ¿Qué pasó? ¿Fue arrastrado por las corrientes marinas o algo por el estilo? No quedo muy convencido todavía. Otra de las tantas teorías, como era de esperar, plantea o hablan de un posible sabotaje interno. Algunos creen que uno de los tripulantes, ya sea por desesperación o por una orden superior, cerró la válvula a propósito, un acto de suicidio masivo o peor aún, un experimento del gobierno que salió mal, muy mal. Finalmente queda la teoría del fenómeno paranormal. Esta teoría es más aterradora y yo diría que muy fascinante. Algunos creen que el submarino encontró algo en el fondo del mar, algo que nunca debió de ser perturbado y que pues les costó la vida a los 70 marineros. Por tanto, no fue un simple fallo mecánico, algo los hizo callar, algo los inmovilizó, los hipnotizó o como quieran definirlo. El punto es que murieron en sus asientos sin oponer ningún tipo de resistencia. Se lo dejo a ustedes, esas teorías conspirativas, adelante. Espero que me lo dejen saber en los comentarios. Ahora, algo raro sí pasó. Para encubrir estas extrañas muertes, el gobierno chino continúa hasta el día de hoy propagando la historia de que se trató de un simple error mecánico, a pesar de que esto significaría un fuerte golpe para la moral de su propia marina. Y no creo que los chinos quieran jugar con esto de la moral, a menos que quieran ocultar algo realmente perturbador. Lo que sí se ha confirmado de esta historia es que China intentó enterrar este caso lo más rápido posible. El submarino fue retirado rápidamente del agua y desmantelado. Los cuerpos fueron cremados, los informes clasificados, pero, con lo que no contaba el gobierno chino es que los rumores se filtraran. Hasta el día de hoy, el MiG-361 sigue siendo uno de los misterios más oscuros de la historia naval china, y yo diría que uno de los misterios más oscuros de la historia mundial. ¿Qué pasó realmente ahí abajo? La realidad es que quizás nunca lo sepamos. Ahora quiero volver a recomendarles El mundo de los submarinos, World of Submarines. Familia, este libro es una pasada. Como les dije anteriormente en otro video, el libro creo, no estoy seguro, pero creo que tiene una versión en Kindle, la pueden descargar en Amazon. Yo les recomiendo que busquen la versión de papel. ¿Por qué? Por supuesto porque van a tener el libro físico junto con ustedes. Y porque uno disfruta, al menos yo disfruto más viendo las ilustraciones. Como les dije anteriormente, mira, submarino ruso clase Romeo. Bellísimas las ilustraciones. Les van enseñando poco a poco con fotografías, con un montón de modelos a escala. Le van explicando el desplazamiento, el tonelaje, las armas que tiene cada submarino. Mire, submarinos de Suecia, submarinos de... Tiene hasta toda la clase de submarinos activos de guerra que tienen los Estados Unidos. En fin, es una pasada. Se los recomiendo al 1000%. Así que pues nada, un fuerte abrazo familia, los quiero un montón. Espero poder leer sus comentarios sobre este extraño acontecimiento, este extraño misterio que aún no acaba de ser revelado. Porque cuando investigué este caso, de verdad les digo, me quedé con un montón de dudas. ¿Qué carajos pasó ahí abajo con ese submarino? En fin, un fuerte abrazo familia, los quiero un montón, los espero en el próximo video.